Entonces, bueno, la agenda de hoy va a ser esa, qué soluciones de tenemos, tenemos, cuáles serían las plataformas, en qué casos de uso, qué posibles limitaciones o no puede tener, beneficios. Y, por supuesto, cualquier duda, aclaración, consulta que tengáis, pues bien levantéis la mano, nos preguntáis según, según vayamos avanzando en la sesión, o bien al final, o bien después, pues bueno, sentiros libres de pararnos en cualquier momento, que sea una sesión pues, bueno, interactiva y que entre todos pues, os podamos ayudar a resolver todas las dudas. Edu, si quieres, te Perfecto, doy paso y nada, todo tuyo. perfecto. Gracias, Laura. Bueno, Simplemente, perdona, Edu, simplemente no nos hemos presentado. Yo creo que todos los que estáis aquí nos conocéis porque trabajamos conjuntamente con vosotros, tanto Edu como preventa especialista de Notanis, yo un poco lo que es la parte de Notanis en Ardo, y también conectados están Alicia Martínez, como también la conocéis, y Pedro Witkowski, para también la parte de preventa especialista de Notanis. Así que nos tenéis localizados para lo que necesitéis. Simplemente era eso. Así que todo tuyo. muchas gracias, Laura. Bueno, simplemente se ha escuchado un poquito distorsionado en algunos momentos, Sí, perdona. pero creo que se ha escuchado absolutamente todas las características que tiene este acuerdo de Nutanix, Intel y Argo. En principio, como bien ha dicho Laura, es una solución conjunta por los tres elementos que os comento, Arrow, Intel y Nutanix. No podría ser de otra forma, ya que es un acuerdo para poder hacer esta distribución de el fabricante Intel dentro de las zonas geográficas donde estará trabajando Arrow. No simplemente en los países en los que está trabajando Arrow, sino en aquellos en los que incluso no esté, también se puede hacer este tipo de distribuciones. Luego veremos en las zonas geográficas de España cuáles son estas zonas de soporte y el alcance que tendría a nivel nacional, que igualmente a todo el territorio, pero veremos las características que tiene. Es un acuerdo en el que Nutanix pues, nos va a proporcionar un software, Intel nos va a proporcionar un hardware y Arrow va a proporcionar la integración de las dos plataformas, añadiendo adicionalmente todos los servicios que se necesitan de forma adicional para dar una solución completa. ¿Vale? Y esa sería más o menos la solución que se ha diseñado entre estos tres elementos. Solo es accesible a ellos a través de Arrow, por lo tanto, y es una alternativa a cualquier otro fabricante o cualquier otro modelo de servicio global que se vaya a diseñar para dar una solución de hiperconvergencia bajo hardware en España con cualquier fabricante. Eso serían más o menos los términos generales del acuerdo. Durante la reunión lo que vamos a ver es en qué consiste más o menos estas características principales del acuerdo, las características de la solución por la parte de software como por la parte de hardware. En la parte de hardware veremos cuáles son esos modelos que son compatibles con Nutanix dentro de la plataforma de Intel Data Center Blocks, cuáles son los servicios asociados a este producto dentro de Arrow y para qué casos de uso vamos a poder utilizarlos, ya que al final es una solución que vamos a englobar dentro de la parte de hiperconvergencia, pero vamos a ver que llega mucho más allá, tanto que es una solución completa a nivel data center que da soporte a cualquier tipo de caso de uso. Como bien ha comentado Laura, sentíos libres de comentarme cualquier cosa que queráis durante la sesión. Al final tenemos una parte de preguntas, pero igualmente si tenéis cualquier duda podéis activar el micrófono y preguntarme o bien escribirme en el chat cualquier duda que os surja durante la sesión. Perdón, parece que no pasa la slide. Perfecto. Más de cerca, ¿en qué consiste este acuerdo de Intel más Nutanix más Arrow? En principio, es un acuerdo posible gracias a la compatibilidad
del software de Nutanix con unos servidores de Intel. Estos servidores son los que se dominan Intel Data Center Blocks. El acuerdo que llega en Arrow y Intel llega más allá simplemente de una interacción con una plataforma de Nutanix, sino que se irá ampliando, dando soporte a cualquier tipo de software que se quiera instalar o con el que se quiera trabajar dentro de una solución global para la data center. El porqué de este acuerdo es para dar una solución global integrada con los servidores de Intel, posibilitando la venta de estos servidores dentro de nuestro territorio y más concretamente de manera exclusiva con Argo. Esto nos da acceso a un nuevo player dentro del mercado en el que vamos a poder tener una solución de HCI totalmente paquetizada y lista para utilizar en nuestro CPD gracias a la interacción o la inclusión de los servicios que proporciona Arru para preconfigurar y dejar preparados estos nodos con software de Nutanix para que funcionen desde el minuto cero. Y es una alternativa a todo este portfolio de fabricantes que funcionan o son compatibles con el software de Nutanix. Al igual que como cualquier otra tecnología de software que define la arquitectura de hardware, en el caso de hiperconvergencia, en todas las hiperconvergencias definen cuál es el hardware y la manera que tiene el hardware para funcionar. Por lo tanto, hace falta guiarse por una matriz de compatibilidad y estos nodos de Intel están totalmente certificados dentro de las posibilidades que tiene Nutanix para funcionar con este hardware. Tanto es así que están incorporados dentro de su herramienta de dimensionamiento. No es algo que sea un procedimiento complejo, sino que está incorporado dentro de esas certificaciones que tiene el hardware con Nutanix. Este hardware de Intel va a ser directamente proporcionado por Intel, no va a ser integrado por otro fabricante, como puede ser componentes de cualquier otro, sino que va a ser totalmente directo por Intel. En el caso de otros fabricantes, pues veremos que tenemos una solución que se integra por diferentes elementos de hardware que nos da un menor valor a la hora de tener una certificación de hardware que sea totalmente compatible y sin ningún tipo de modificación o de interacción adicional que haga que lleguemos a este punto. ¿Qué es lo que añade Arru a esta parte? Pues añade la posibilidad de tener un soporte asociado a esta plataforma. Nos va a dar 6 configuraciones predefinidas, pero luego vamos a poder optar por cualquiera que esté dentro de las capacidades de compatibilidad de estos modelos. Estas posibilidades están definidas dentro de la herramienta de Sizer de Nutanix y tenemos que regirnos por ellas, ya que no todas las configuraciones van a ser válidas para funcionar con este software. Unos servicios asociados que van a ser proporcionados de manera íntegra por Arrow Global Services, y que van a llegar a todo el territorio nacional con algunas excepciones en las islas. Con la posibilidad de tener elementos adicionales como pueden ser pruebas de hardware, formaciones, financiación, todo lo que necesitemos como servicios adicionalmente. Es un acuerdo que está activo a nivel internacional desde febrero. Desde hace poco está activo ya en España y en casi todos los países de EMEA. Y la distribución se puede hacer con cualquier país con el que tengamos acuerdo. De tal manera que tenemos una solución abierta que se puede exportar a donde nosotros deseemos, siempre y cuando con las condiciones asociadas a los programas de soporte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues al final es una solución 100% creada a nivel nacional por Arrow, en la que el hardware está suministrado directamente por Arrow, fabricado directamente por Intel, y en la que se hace una conjunción a través de los servicios de Arrow Global Services para dar una solución cerrada, preparada para utilizarse. El suministro de estos elementos es en 2 o 3 semanas, y la forma de solicitarlo pues es a través del equipo de Nutanix. Nos vamos a encargar de todo el proceso a partir de las necesidades que tengáis en el proyecto. Si necesitáis adaptar una configuración o ver si estas configuraciones son óptimas para el proyecto que queráis abordar, sin ningún problema podéis consultar con el equipo de Nutanix. Estaremos disponibles para ayudaros
en lo que necesitéis y verificar si este tipo de soluciones se adaptan a vuestras necesidades. ¿En qué consiste al final la solución? Porque hemos visto que son 3 elementos. Sería el elemento de software, que es quien define la arquitectura de hardware, el hardware, que está asociado a esta configuración y que nos va a dar el rendimiento y va a cumplir con las necesidades que tengamos. Y finalmente tenemos la parte de servicios. Este pool de recursos lo que nos va a dar es una solución completa para cualquier caso de uso que tengamos dentro de nuestro CPD. No solamente para cualquier caso de uso dentro del CPD, sino para cualquier caso de uso, incluso en combinación con servicios que pueden ser cloud, con diferentes tecnologías de software que veremos un poquito más adelante. Al final vamos a tener una solución que abarca un gran portfolio de diferentes workloads. Cualquier servicio asociado al data center vamos a poder ubicarlo dentro de esta solución. Vamos a tener elementos de configuración que atañen a la parte de computación, de storage, de networking, de seguridad, que se pueden incorporar dentro de esta solución y que se definen de manera nativa a la hora de dimensionarla. Igualmente, no solamente para dar servicio a cualquier contingencia dentro del CPD, también tenemos herramientas y funcionalidades adaptadas a entornos de DevOps con herramientas dentro del portfolio de Nutanix que nos dan estas posibilidades, como puede ser Cal, puede ser Flow, que nos ayudan a dar un paso más allá y no simplemente dar una plataforma para que virtualicemos y pongamos nuestras aplicaciones, sino que realmente es eficiente en este tipo de entornos, pudiendo hacer microsegmentación, pudiendo hacer orquestación de aplicaciones, gestionar la vida tanto de hardware como de esas aplicaciones. Bueno, un entorno totalmente definido por software que nos da una versatilidad excelente para este tipo de aplicaciones. Y por supuesto, por la parte de usuario final. Al final, cuando hablamos de hiperconvergencia, siempre se nos viene a la cabeza los orígenes, el motivo por el que surgió y el principal workload que destaca a niveles de escalabilidad y rendimiento, que es la parte de VDI o de End User Computing, en la que Nutanix destaca de manera excelente, precisamente por estas características, por la alta disponibilidad, por el crecimiento totalmente horizontal, sin degradación en el escalado, sin ningún tipo de parada de servicio y adaptado de una manera totalmente horizontal al número de usuarios que queramos poner. Todo esto unido a poder tener en la misma plataforma todos los servicios de data center, la posibilidad de definir entornos de desarrollo a partir de simples acciones totalmente automatizadas dentro de la consola, pues hace que la hiperconvergencia de Nutanix nos dé una solución global para poder albergar cualquier tipo de caso de uso, incluso de manera simultánea dentro de un solo clúster de Nutanix con Intel Data Center Block. Entrando un poquito más en la tecnología, lo que hacemos con esta solución HCI de Intel es redefinir lo que teníamos como concepto de CPD. Esta parte que estamos viendo a la izquierda sería lo que hasta ahora conocemos como una arquitectura de nuestro CPD. Tenemos la parte de almacenamiento que se conecta por la parte de red a nuestros servidores, donde se ejecuta la virtualización y se presentan esas aplicaciones virtualizadas a los usuarios. Esto al final nos aporta una complejidad y es lo que queremos eliminar. No vamos a tener diferentes equipos que gestionen cada una de las partes, diferentes consolas de gestión para cada una de ellas y por lo tanto lo que queremos es eliminar toda esta complejidad y los problemas asociados a los crecimientos y la falta de rendimiento y los hilos que se pueden crear dentro de ellas. Lo que hacemos con Nutanix Intel Data Center Blocks es eliminar todas esas capas y introducirlas todas dentro de cada uno de los elementos que componen el clúster. Cada uno de estos elementos que componen el clúster ya no son servidores conectados a la cabina, sino que tienen todas las partes del stack. Tenemos el almacenamiento, tenemos las controladoras, tenemos los servidores con la parte de CPU, de RAM, la virtualización y, por supuesto, nuestras aplicaciones que se van a publicar a los usuarios. De tal manera que una arquitectura compuesta por estos elementos discretos que pueden ser desde 1 hasta infinitos. En Nutanix no hay limitaciones como en otros fabricantes de hiperconvergencias en los que no puedes escalar a más de 8 nodos. En este caso, bueno, dicho infinito, pero en Nutanix el crecimiento es totalmente horizontal y esa horizontalidad está totalmente definida por el software de Nutanix, llegando al caso de que, bueno, no es infinito, pero un clúster de Nutanix podría escalar hasta 1024 nodos. Una diferencia notable con los otros competidores dentro de HCI, que el máximo que pueden tener algunos es hasta 64 nodos en un clúster
y no tienen más escalabilidad que esa, ya que el kernel no da para tener un clúster mayor a ese volumen, ya que no lo podría gestionar. En este caso, cada nodo Nutanix tiene todos los elementos que necesita para funcionar, por lo tanto, ese crecimiento es totalmente horizontal. No solamente los crecimientos es algo automatizado, sino que las paradas, todos los procedimientos que vamos a hacer no son disruptivos y, por lo tanto, la alta disponibilidad siempre está contemplada en cada uno de los momentos. Se nos va a poder caer cualquier elemento y vamos a seguir funcionando sin ningún tipo de degradación. Sobre estos nodos lo que vamos a tener es una parte de virtualización. En este caso, de momento, con Intel Data Center Blocks en Iberia vamos a ir con AHV. AHV es el hipervisor nativo de Nutanix y está basado en KVM, un hipervisor que tiene todos los elementos que se necesitan para funcionar a nivel de cualquier otro de los hipervisores que están en el mercado. Puede ser SXI, Hyper-V o cualquier otro, que es, por ejemplo, Kubernetes o Citrix. En este caso, la solución que presentamos desde Arru va con AHV y en un futuro próximo también veremos con qué otros hipervisores puede ser también comercializada. Al final tenemos una solución con crecimiento totalmente horizontal, con alta disponibilidad, sin momentos de fallo, sin paradas de servicio y con un hipervisor que, como beneficio adicional, tiene la ventaja de que no tiene ningún coste adicional del licenciamiento. Por lo tanto, si tenemos 2, 3 nodos, 4 nodos, no tenemos que pagar por el hipervisor en función del número de nodos, ni de la cantidad de CPU, ni de la cantidad de RAM que tengamos. Simplemente va a ser un elemento que está asociado a el software de gestión de Nutanix, ese Acropolis Operating System, que es quien define la hiperconvergencia. Por lo tanto, de manera adicional, se presenta esta ventaja frente a otros hipervisores del mercado. Al final tenemos una solución completa que nos da todos los elementos que necesitan nuestras aplicaciones para funcionar en cada uno de los nodos. ¿Cómo definimos el alcance que va a tener la solución? Pues al final, si lo vemos como lo estamos viendo, pues decimos, bueno, pues 3 nodos, 4 nodos, 6 nodos, según lo que vayamos necesitando. Bueno, realmente lo que nos presenta Intel es una solución mucho más flexible que eso. No es simplemente poner Raspberries apiladas para llegar al rendimiento que necesitemos. Esto va mucho más allá, sino que vamos a adaptar las configuraciones según las necesidades que tengamos en cada uno de los proyectos. De tal manera que el concepto de Intel Data Center Block lo que nos da es la posibilidad de configurar nuestros servidores en función de las necesidades que tengamos para nuestros proyectos. De tal manera que tenemos dos plataformas, dos factores de forma en el hardware compatible con Nutanix, en el que vamos a poder decidir cuál es ese factor de forma, cuál es la parte de CPU, cuál es la parte de almacenamiento, cuál es la parte de RAM y cuál es la conectividad que vamos a tener con el resto de nodos y el resto de nuestro CPD. Por lo tanto, lo que hacemos es, en cada uno de estos nodos, poner todos los elementos que necesita la aplicación. Si se cae un nodo del clúster, vamos a estar apoyados por el resto de los nodos para seguir funcionando sin ningún tipo de degradación. No solamente digo sin ningún tipo de falta de servicio, sino sin ningún tipo de degradación, ya que el clúster de Nutanix se caracteriza no solamente por estar diseñado siempre en alta disponibilidad, sino por reconstruirse a partir de esos momentos de fallo. De tal manera que si tenemos un clúster con 10 nodos y se nos cae el nodo 7, el clúster no se va a quedar degradado con 9 nodos, sino que va a solucionar esa falta del nodo 7 o de cualquier otro nodo, reconstruyendo el clúster, de tal manera que a los 20 minutos de haber surgido ese fallo en el que un nodo de manera completa ha dejado de funcionar, vamos a tener otra vez alta disponibilidad, pudiendo asumir la caída de otro de los nodos del clúster. De tal manera que es una solución de las más resilientes que hay en el mercado, adaptándose a cualquier tipo de contingencia. ¿Vale? No solo eso, si en un nodo de Nutanix cualquiera de estos elementos dentro de este bloque de Intel Data Center Blocks fallase, dígase pues, un procesador o fallase una tarjeta o la RAM, no son elementos que vayan a afectar a la alta disponibilidad de ese nodo. Si falla un módulo de RAM, ese nodo seguiría funcionando. Si falla un disco, ese nodo seguiría funcionando. Si fallan elementos de software, como puede ser una máquina controladora, ese nodo seguiría funcionando. Para que un nodo falle, deberían de agruparse diferentes fallos para que dejase de funcionar. Y por lo tanto, dejar que ese nodo estuviera dando la alta disponibilidad que necesita el clúster. Al final vamos a dar una solución
que se pone rápidamente en funcionamiento. Esto es así con todos los hardwares que están verificados y compatibles con Nutanix, con su software, gracias a la herramienta de despliegue de Nutanix. Esta herramienta se denomina Foundation y automatiza el despliegue de la solución. Un punto más allá que da Arru en la integración con Intel Data Center Blocks es la posibilidad, perdón, tenemos aquí una pregunta, vale, en la que nos preguntan que qué diferencia la solución de Intel frente a otros competidores del mercado. Realmente no solamente es una diferencia a nivel de hardware, como veréis, otros competidores del mercado presentan el mismo hardware que está posicionando Intel. Realmente es el hardware de Intel, ya que cuando abrimos esos servidores, pues la placa es de Intel, los procesadores son de Intel, los discos posiblemente sean de Intel, bueno, las memorias no, pero casi todos los elementos que nos vamos a encontrar dentro de esa configuración son de Intel, o muchos de ellos son de Intel. Por lo tanto, nos da una plataforma directamente por el proveedor de ese hardware. No está formada por distintos elementos y por otro fabricante. Por lo tanto, es una solución directamente desde Intel, en la que el funcionamiento está testeado con un rendimiento que seguramente esté mucho más optimizado que el de cualquier otro fabricante. En el caso de la solución completa, ya que los modelos de Intel no se van a poder adquirir si no es por una interacción directa con Arrow, para este tipo de plataformas con Nutanix, lo que tenemos es la posibilidad o el beneficio adicional, más que posibilidades, el beneficio adicional es que ya van a venir configurados, no hace falta hacer el foundation, sino que nuestro cluster ya va a venir conformado para simplemente enchufarlo y empezar a funcionar y empezar a desplegar aplicaciones, de tal manera que el tiempo de puesta en marcha es diferencial frente a otras soluciones. Perdón, parece que no se mueve otra vez la slide. Igualmente que con cualquier otro fabricante, va a ser compatible con todos los elementos de software que nos presenta Nutanix. Al final lo que vemos es que Nutanix tiene diferentes capas de software asociadas a esta definición de hiperconvergencia, que va un paso más allá de lo que vemos como simplemente un HCI dentro de nuestro CPD. En este caso, Nutanix es compatible con cualquier hipervisor del mercado, con los principales hipervisores del mercado. La solución de Nutanix con Arrow e Intel Data Center Blocks va a ser sí o sí con AHV. Por lo tanto, no como perjuicio, sino que vamos a centrar, o no porque no sea compatible, realmente son compatibles con otros hipervisores, estos modelos, y ya veréis más adelante que se irán incorporando otros fabricantes de software a este tipo de soluciones dentro de Arrow. Es compatible con cualquier hipervisor estos modelos de hardware, pero con Nutanix vamos a ir con oportunidades gestionadas sí o sí con AHV. Sobre esta parte del hipervisor que vamos a elegir, pues estarían las características de Acropolis, que sería la forma en la que se define la hiperconvergencia y cómo se distribuyen los datos y el almacenamiento, que serían los DSF, el Distributed Storage Fabric, y las AMF, App Mobility Fabric, que son herramientas asociadas al Acropolis Operating System que hacen que funcione de esa manera hiperconvergente. Sería el software defined storage, que hace que la plataforma de Intel funcione de esta manera. Y sobre toda esta parte, sobre toda esta pila de software, que serían simplemente dos elementos, el hipervisor y Acropolis, estaría la consola de gestión, que se publica desde una de esas partes, se publica desde Acropolis, ya que aparece a partir de las CVMs que controlan cada uno de nuestros nodos. Esta consola PRIMS lo que nos da es la posibilidad de automatizar todos los procesos que necesitemos gestionar sobre nuestro CPD. Si queremos hacer actualizaciones sobre hardware desde la consola PRIMS, lo que vamos a hacer, actualizaciones de software que puede ser el hipervisor, el sistema operativo, herramientas de análisis, todo lo vamos a poder hacer desde la consola PRIMS, crear máquinas virtuales, protección de nuestro CPD, análisis de rendimiento, todo lo vamos a hacer desde la consola. Realmente casi no tenemos que acudir a ningún elemento independiente para cualquier labor a nivel administración que queramos hacer sobre nuestro CPD. Por lo tanto, es una solución que gracias a los servicios de Arrow va a venir paquetizada con todos estos elementos ya presentes
en la configuración para empezar a consumirlos desde el minuto cero. De tal manera que simplemente lo vamos a enchufar a nuestra conectividad de red en nuestro data center, poner las credenciales de usuarios que vienen por defecto para conectarlos a la consola PRIMS y ya podemos empezar a utilizar nuestro cluster. En este caso, bueno, una parte que no está incorporada dentro de la configuración que estamos viendo, pues sería la parte del core de networking. No viene con los switches incorporados. En todo caso, si necesitamos poner estos elementos adicionalmente dentro del proyecto, desde AGS vamos a gestionarlo como una solución global. Si necesitamos switches, necesitamos firewall, todo lo que necesitemos, lo vamos a poder incorporar en este tipo de proyectos, como habitualmente se hacen a trabajar en cualquier proyecto con Nutanix en el equipo de Arrow. Viendo más de cerca la plataforma de hardware que nos presenta Intel, a partir del acuerdo que tiene con Arrow, lo que vamos a ver es que tenemos dos factores de forma que nos van a dar 6 configuraciones predefinidas y luego la posibilidad de adaptarlas a nuestras necesidades. Estos dos factores de forma serían para los modelos que ocupan, en los modelos S2600 que ocupan 2 US o una U, en el caso, 2 US con un nodo o con 4 nodos. En el caso de 2 US con un nodo es un único nodo con 2 procesadores en el que hay una placa que puede ser con 12 discos o 24 discos con la conectividad de red que nosotros definamos y que para conformar un clúster va a ser un mínimo de 3 elementos, por lo tanto la solución mínima nos va a ocupar un mínimo de 6 US. En el caso de configuraciones con los modelos 2600 de 4 nodos, lo que vamos a tener es la posibilidad de rellenar este bloque. Vale, por aquí teníamos otra pregunta. Tenemos un ejemplo de composición de precios donde se vea cuál la versión en hardware, software y servicios. Además, perdón que se me escapa. Además, tenemos una idea del coste de renovación de la suscripción de Nutanix. Sí, podemos hacer el ejercicio. Realmente ya hemos hecho ejercicios de costes. En términos generales, igual que cualquier otra oportunidad de Nutanix, el software va a ser suministrado por el propio fabricante de software, por Nutanix, y el hardware y los servicios va a ser suministrados por Arrow, de tal manera que sí, sin ningún problema vamos a poder hacer el ejercicio de precios. Ya hemos hecho algunas estimaciones y objetivamente podemos ser más competitivos que otras soluciones de hardware. Por lo tanto, cuando queráis hacer el ejercicio sin ningún problema, lo podemos hacer en el proyecto que queráis trabajar. Si vemos que realmente o no es un proyecto destinado para hiperconvergencia o no encaja, pues lo definimos sin ningún problema. En términos generales, mismas configuraciones, pues tienen un precio algo más competitivo. Por la parte de software, evidentemente, es el mismo software. La competitividad en este término lo llevaremos asociados a que trabajemos con los beneficios de tener ganado una oportunidad en Nutanix. Por lo tanto, sí o sí, para la parte de software, a pesar de que es una solución global, necesitamos hacer un registro de la oportunidad en Nutanix, ¿vale? Con Arrow, evidentemente, no necesitamos hacer un registro de oportunidad en otro fabricante, ya que directamente lo vamos a trabajar con Arrow y desde Arrow, a pesar de que sea unos elementos proporcionados por Intel. Ya que en esta parte quien nos va a proporcionar el hardware es Arrow Global Services. Como os he comentado, en la parte de 2 US 4 nodos, lo que tenemos es una plataforma que se puede configurar con 1, 2, 3 o 4 nodos. Que este modelo pueda llevar 4 nodos no quiere decir que los tenga que llevar obligatoriamente, de tal manera que los podemos adaptar a las necesidades que tenga nuestro proyecto. Un modelo nos da mucha densidad en almacenamiento y otro modelo nos va a dar mucha densidad en la parte de cómputo. Por lo tanto, podemos hacer la configuración según nuestras necesidades. Incluso se pueden mezclar configuraciones de distintas características dentro del mismo clúster. Es algo que el software de Nutanix tiene contemplado. Perdón, parece ser que me bajan. Perfecto. En el modelo, bueno, aquí creo que hay un error en la imagen de arriba, de la derecha. En el modelo de 2 nodos 1 U, tenemos la opción de ir con 12 discos grandes o 24 pequeños, con conectividad con tarjetas 550-710, que son en base TEA 10 GB, de 2 puertos o de 4 puertos, en SFPs de 10 GB en 2 o 4 puertos,
y en 25 gigas, 10 o 25 gigas con tarjetas de 2 puertos. De momento no tenemos soporte para GPU, por lo tanto, bueno, aquí veremos que hay limitaciones en determinados tipos de proyectos muy estrictos. No, no es un punto diferencial, ya que en la mayor parte de los proyectos no es una necesidad. Y veremos los proyectos, si es una necesidad sí o sí, las opciones que tenemos. El modelo, bueno, evidentemente el modelo que puede llevar o que sería compatible para GPU en un futuro sería el grande, que ya que necesita los slots de PCI para poder poner estas GPUs. En los modelos pequeños, aquí, bueno, pone que no soporta GPU, pero no se puede poner GPU en ningún fabricante con este tamaño. Por lo tanto, en estos modelos vamos a tener las mismas configuraciones de discos a nivel de bloque, pero repartidos por nodos de una forma diferente. De manera homogénea, en cada uno de esos nodos va a ir la misma configuración de discos en dos posibilidades. 3 discos por nodo en un formato de 3,5 o 6 discos por nodo en un formato de 2,5. De tal manera que podemos llegar a las mismas configuraciones de 12 discos por bloque o 24 discos por bloque. En este caso, si nosotros queremos poner solamente 3 nodos en un bloque de 2 US con 4 nodos, pues en lugar de tener los 12 discos, pues tendríamos los 9 discos, 3 discos por cada uno de los nodos. Este elemento es totalmente configurable y con las mismas características de configuración y de adaptadores de red. Las configuraciones de disco están totalmente cerradas dentro. Integración con discos NVMe, me preguntáis. De momento no, ¿vale? Pero dentro de la matriz, en cuanto se incorporen, estarán disponibles para hacer también configuraciones con discos NVMe más SSD. No se pueden poner solamente discos NVMe, ¿vale? Ninguno de las plataformas de Nutanix soporta configuraciones all flash solo con discos NVMe. Bueno, han salido algunas nuevas en las que se está contemplando que vayan solamente con NVMe, pero están de momento sin salir al mercado. Si queréis que veamos esas plataformas con alguno de otros fabricantes, las podemos ver, pero de momento solo NVMe no es posible. Sí existe la posibilidad de NVMe más SSD, no en los Intel Data Center Blocks, pero sí con otros fabricantes. Y en Intel existe la posibilidad de All Flash y de configuraciones híbridas. Destacar las características de Nutanix que hacen que una configuración híbrida tenga casi el mismo rendimiento que una configuración All Flash. En principio, hablo del mismo rendimiento, ya que si tenemos un nodo que tiene 3 discos, no es lo mismo que tenga 3 discos flash, en la que Nutanix va a hacer todas las lecturas y escrituras en 3 puntos distintos, a que tenga un disco flash en las que Nutanix hace la lectura y escrituras en un solo disco. Por lo tanto, algo más de rendimiento a nivel de puntos de acceso va a tener una configuración con más discos SSD, pero la capacidad que tiene Nutanix de hacer identificación de dato caliente, dato frío, ese tiering que hace, más el data locality, haciendo que el tráfico de red se reduzca hasta un 80%, y el acceder a los datos de manera local en el nodo en el que se ejecutan, hacen que, aunque solamente tenga un disco de SSD, tenga más o el mismo rendimiento que una configuración all flash de otro fabricante. Por lo tanto, sí o sí os recomiendo que con Nutanix evaluemos siempre las configuraciones híbridas, ya que nos van a dar optimización dentro del storage, el mismo rendimiento y, por supuesto, una opción 100% adaptada a hiperconvergencia, ya que se define un software adaptado a esa característica. No adaptamos redes SAN a hiperconvergencia para hacer un híbrido que no va en ese concepto de escalabilidad totalmente horizontal. Y va a ser una solución con ventajas sobre otras soluciones que sí o sí tienen que ir a una solución all flash para dar ese mismo rendimiento. Como ejemplo de características que perdemos con otras soluciones es la compresión y duplicación. Otras soluciones van con el flash para poder tener compresión y duplicación en todos los elementos que conforman el clúster. En Nutanix no es necesario ir con el flash. Podemos, si tenemos una capacidad de almacenamiento de 50 teras, pues no tiene sentido que ese dato frío lo metamos en discos SSD. ¿Para qué? Si no lo vamos a utilizar. Si es frío, lo utilizamos cada 3 meses. Lo utilizamos para retención de datos. Pues por lo tanto, aceleramos el rendimiento de los discos SSD quitando esos datos que son fríos y dedicamos los discos rápidos para lo que son, para lecturas y escrituras, y el almacenamiento frío para lo que es, para esos datos fríos. Por lo tanto, siempre os recomiendo que con Nutanix
optemos siempre por lo menos tener la opción de configuraciones híbridas. Como os he comentado, en el acuerdo con Arrow tenemos la posibilidad de ir con el hipervisor AHV sobre estos modelos. En las configuraciones no hay ningún parámetro estricto, vamos a poder elegir el procesador, la configuración de RAM, la configuración de discos y la conectividad. Va a haber una matriz de compatibilidad que nos dice, pues no puedes meter 7 discos porque en este modelo solamente puede haber 6, por ejemplo. O la proporción de discos para que funcione con Nutanix tiene que ser 1 a 2, por ejemplo. Esas normas sí que hay que cumplirlas, pero el resto de configuración es perfectamente adaptable. Diferentes niveles de soporte, en este caso de manera nativa va con 3 años de soporte, con atención 24/7 y NVD. La distribución geográfica donde se da soporte, pues no es a toda la geografía nacional. Como os he comentado, nos faltaría la parte de soporte en la parte de las islas. Y bueno, eso sería más o menos el resumen de la solución. Como has visto, el software de Nutanix con todas sus características, el hardware de Intel con los diferentes modelos que nos dan soporte y las características de esos modelos. Y por otro lado, tendríamos los servicios asociados a esta configuración, a esta solución por parte de Arrow. Como os he comentado, no solamente es un hardware más un software, sino que es una solución global en la que Arrow ya da los servicios preinstalados bajo ese mismo precio que podemos tener con otra configuración de otro fabricante. En este caso, estos servicios que nos puede proporcionar Arrow, pues pueden ser asociados a la educación, a la instalación, preconfiguración de estos nodos, por supuesto, el soporte asociado a este hardware, ya que sí o sí va a estar suministrado por Arrow Global Services, e incluso la administración remota del clúster. Si necesitáis que este clúster sea gestionado, igualmente estos servicios se pueden contemplar dentro de esta solución. Por lo tanto, desde Arrow Global Services nos van a dar una solución completa para cualquier tipo de proyecto. Igualmente, no solamente estos servicios, sino asociados a los proyectos, pues también teníamos la parte de financiación por Arrow Capital Solution, que igualmente, como cualquier otro proyecto, vamos a tener su apoyo para poder repartir estos costes en los años que vayamos a necesitar. Al final, como hemos visto, pues tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos la parte de software, la tenemos por el fabricante líder en hiperconvergencia. Necesitamos la parte de hardware, evidentemente, para nuestro CPD, si no, no podíamos ejecutarlo. Vamos a tener del fabricante directo, sin intervención de otros fabricantes o composición de piezas a partir de otros fabricantes, sino que vamos a tener un hardware certificado y directo por Intel. Y los servicios que van a estar asociados a un especialista dentro del mayorista, que es Arrow Global Services. Por lo tanto, vamos a tener todos los elementos que necesitamos. ¿En qué tipo de proyectos? ¿Qué casos de uso vamos a poder abordar con esta solución? Pues en principio casi cualquier caso de uso. No hay limitaciones en lo que podemos hacer actualmente bajo un sistema hiperconvergencia de Nutanix. Una de las definiciones que nos lleva a este punto es una plataforma para cualquier aplicación en cualquier localización. Realmente es así, bajo Nutanix Intel Data Center Blocks. Evidentemente, cuando vamos con Nutanix, pues tenemos una serie de productos asociados que podemos tener o no incluidos dentro de la plataforma y que nos van a abrir las puertas a cualquier caso de uso. Como hemos visto en la solución, pues necesitamos la parte core de Nutanix para funcionar con Intel, que sería el Acropolis Operating System, que sería el software de Nutanix, más la consola de Prince, más el hipervisor. Con estos 3 elementos ya tendríamos conformado nuestro clúster, más los servicios de Arrow, nos va a llegar una caja en la que tenemos todo directamente para empezar a desplegar nuestras aplicaciones. ¿Qué beneficios adicionales nos da Nutanix? Nos da, por ejemplo, una herramienta de migración. Tenemos Move para automatizar el migrar las aplicaciones que nosotros tengamos a este sitio. Nos da más herramientas, como puede ser Carbon para trabajar con Kubernetes, herramientas de microsegmentación con Flow, la posibilidad de dar volumen al exterior, de gestionar archivos de usuarios con Flow, con files, con volumes, trabajar con objetos, automatización de aplicaciones con Calm y, por supuesto, abrir la puerta a entornos que no sean de ese propio clúster de Nutanix, de Intel Data Center Blocks, sino que si queremos interactuar
con Intel y cualquier otro elemento de hardware que tengamos bajo hiperconvergencia de Nutanix o que no sea de Nutanix, lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, vamos a tener interacción con cualquier otro clúster de Nutanix o con cualquier otro hardware que quiera trabajar con Nutanix. Dependiendo de las características del trabajo en conjunto, pues vamos a tener productos que posibilitan esta interacción. No solamente a nivel de CPD, sino también con la nube pública. Todos estos productos de Nutanix los vamos a poder desplegar, por ejemplo, en un clúster en Amazon, en Azure, en Google, interaccionar directamente con Calp, haciendo que una aplicación que esté en nuestro Intel Data Center Blocks sea compatible directamente con un entorno de Amazon, de Azure. Todo esto nos proporciona la inteligencia y el software de Nutanix con todos sus productos y características. Y al final lo que nos da es versatilidad. Independientemente de que sea una nube privada o una nube pública, vamos a tener la posibilidad de llegar a todos estos puntos. Perdón, parece... ¿Para qué tipo de carga de trabajo? Bueno, pues para cualquier tipo de carga de trabajo. En un principio, las plataformas de hiperconvergencia, independientemente de que sea con Intel o cualquier otro player, pues surgieron para el tema de VDI, para esos escalados horizontales y el solucionar los silos y las faltas de rendimiento que se presentaban en los crecimientos. Con Nutanix este elemento está totalmente solucionado y gracias a Intel lo vamos a paquetizar, gracias al acuerdo de Intel y Arrow, lo vamos a paquetizar dentro de una solución ya preconfigurada. De tal manera que si necesitamos una plataforma preconfigurada para un entorno de VDI, lo que vas a tener desde Arrow es la configuración adaptada a esas necesidades. Gracias al equipo de Nutanix, si necesitáis que la dimensionemos, lo vamos a dimensionar. Los servicios asociados a esta plataforma, si se necesita instalar los distintos hipervisores, instalar el clúster, dar el servicio de instalar la parte del broker de aplicaciones y luego gestionar esa plataforma, vais a tener todos esos servicios y por supuesto compatible con esos entornos, tanto con Citrix como con el propio broker de aplicaciones de Nutanix, que sería SideFrame. Con Frame tenemos una solución exactamente igual que con cualquier otro broker de VDI, con la característica principal que funciona bajo AHV, sin ningún problema de compatibilidad, con interacción nativa y la posibilidad de consumirlo on-premise o directamente como servicio. Y la interacción directa con estos dos modelos de consumo. Por la parte de la otra parte que destaca como workload principal y del cual es una de las mejores interacciones de Nutanix, sería el trabajo con Enterprise Application. En este caso destaca principalmente por las características de alta disponibilidad de Nutanix y de resiliencia de la plataforma. ¿Por qué? Porque al final, sí o sí, todas las plataformas que se diseñan en Nutanix, que se dimensionan, se hacen bajo criterio de alta disponibilidad. No solamente a nivel de clúster, sino que si queremos incorporar mecanismos para continuidad de negocio, como puede ser Disaster Recovery, protección hacia cloud o Disaster Recovery como servicio, son elementos que de manera nativa Nutanix nos los proporciona dentro de nuestro propio clúster para poder implementarlos. De tal manera que para este tipo de aplicaciones Nutanix no solamente es una plataforma de lo más resiliente, sino que incorpora de base todos los elementos que necesitamos para esa continuidad de negocio. Para la integración con la cloud, Nutanix es una plataforma cloud nativa. Se basa en los mismos criterios que se pueden basar un Google o un Amazon y por lo tanto se han dispuesto herramientas para esa coordinación con estos sistemas cloud públicos, de tal manera que el escalado es totalmente horizontal, las altas disponibilidades están predefinidas en el dimensionamiento y la interacción con los sistemas cloud públicos están también proporcionados por aplicaciones como puede ser Calp, trabajar con objetos o incluso desplegando los side clusters dentro de esos proveedores de cloud públicas, de tal manera que podemos tener un clúster de Intel Data Center Blocks, otro clúster en Amazon y que estos dos clústeres puedan migrar aplicaciones entre ellos de manera nativa bajo virtualización de AHV y sin ningún problema de compatibilidad, ya que están basados en el mismo sistema de virtualización y de definición de storage de Nutanix. Para entornos de dev test, analytics y bases de datos, por ejemplo, tenemos herramientas como pueden ser de microsegmentación, de análisis y costes, de automatización, como puede ser ERA, en el que vamos a optimizar el trabajo que se hace con las bases de datos, compatible con cualquier fabricante y, por supuesto, igualmente con
Intel Data Center Blocks para la parte de análisis de rendimiento, análisis de cómo está funcionando nuestro clúster. La parte de Prince Pro nos proporciona herramientas para poder tener monitorizado en todo momento cómo están funcionando nuestras aplicaciones, hacer un planning de cómo va a funcionar nuestro entorno a futuro, incluso detectar anomalías en el funcionamiento de nuestras máquinas. Por lo tanto, como veis, para cualquier tipo de caso de uso, Nutanix nos da posibilidades para poder llegar a este proyecto. Nos falta dos elementos, que serían la parte de robo e infraestructura perimetral y la parte de escenarios de VDI con GPU. En este caso, como habéis visto, pues no hay GPU, pero igualmente con cualquier plataforma de Nutanix tenemos la posibilidad de dar alta densidad al número de usuarios que necesitemos. Si necesitan usuarios concretos con aceleración gráfica, siempre va a haber opciones en Nutanix. En este caso, de momento, con Intel estamos en ello, pero no tenemos soporte para GPU. En la parte de robo y infraestructura perimetral para proyectos IoT, igualmente en configuraciones de 3 nodos, vamos a poder llevar estas configuraciones a la localización que necesitemos. Con un espacio mínimo de 2 US, pues vemos que podemos tener 3 nodos para dar soporte a cualquier tipo de carga de trabajo y poder llevar la computación cercano al origen del dato que necesitamos analizar. En el tema de esas configuraciones robo, que en Nutanix se denominan Single Node Cluster y Two Node Cluster, en Intel Data Center Blocks de momento tampoco tenemos configuraciones de One Node Cluster y Two Node Cluster. Evidentemente, una configuración de un nodo o de 2 nodos no es un clúster, son nodos sueltos, y por lo tanto, a nivel Enterprise, pues bueno, se pueden poner nodos sueltos a una sede siempre que repliquen contra la sede central. En el caso de Intel todavía no hay modelos asociados a este tipo de configuraciones, ya que este tipo de configuraciones llevan un solo procesador y las plataformas que se han definido en Intel Data Center Blocks llevan 2 procesadores. Por lo tanto, no hay modelo asignado a ese elemento robo, pero sí se pueden disponer como infraestructura perimetral y replicar contra una central siempre y cuando esos elementos dispersos pues tengan una configuración de 3 nodos, que podemos reducir sus configuraciones a unos mínimos máximos ajustando a las necesidades que tengamos en cada una de las sedes. No tienen por qué ser todas las sedes iguales y no tienen por qué ser bajo el mismo criterio. Se puede adaptar a cualquier tipo de solución. Como veis, interacción con cualquier tipo de carga de trabajo, con cualquier tipo de hardware, con cualquier tipo de nube pública, gracias a las compatibilidades que nos da el software de Nutanix sobre la infraestructura de Intel. Y bueno, esto sería más o menos la visión general de la solución. Como habéis visto, pues es la integración de esos 3 elementos, los servicios de Arrow, el hardware de Intel y el software de Nutanix, bajo los criterios de soporte que os hemos comentado. Si queremos un nivel de soporte diferente al que se especificaba en 3 años NBD, se puede ver esos niveles de soporte con Arrow Global Services. No habría ningún problema en evaluar cualquier otro tipo de solución. Incluso, bueno, como servicio habéis visto que incluso se puede dar un servicio gestionado. Si tenéis alguna pregunta, bueno, veo que aquí se me han quedado alguna pregunta sin contestar. ¿Se ofrece en esta solución Metroability? Sí, por supuesto. Metroability es una característica que depende exclusivamente de Nutanix. En este caso, Nutanix con AHV nos proporcionaría Metroability. Metroability está programada para una de las funcionalidades disponibles en la versión 5.17 de Acropolis, pero de momento no está disponible, ¿vale? Saldrá en una minor release y seguramente durante esta segunda mitad de 2020 estará disponible, pero de momento con AHV no está disponible. Por lo tanto, en los Intel Data Center Blocks, hasta que no esté disponible en AHV, no estará disponible. Hay algunas otras limitaciones a nivel de Metroability, son limitaciones de características de hardware, siempre y cuando se cumpla con esas limitaciones mínimas de hardware. Metroability igualmente estará disponible bajo Intel Data Center Blocks. Perfecto. Si queréis preguntar alguna cosa más, si tenéis alguna duda, podéis activar micrófonos y comentarme. Vale, parece que no tenemos ninguna duda. Simplemente comentaros que os compartiremos los datos de esta presentación, en las cuales pues están los recursos asociados a los modelos de hardware, a los servicios de Nutanix y bueno, pues las características de los modelos. Y luego tendréis también nuestros contactos
para que podáis pedirnos información o entremos en los proyectos que queráis trabajar con nosotros. Pues Edu, como siempre, un placer, gracias. Fantástica presentación. Nada, al final, como comentábamos, una nueva arquitectura más a poder presentar a vuestros clientes. Todavía es verdad que tiene algunas limitaciones en el sentido de con HV o que no tiene GPU, pero bueno, tiene otros beneficios adicionales que aporta. Y nada, estaremos encantados de ayudaros para ver en qué casos de uso, qué soluciones se encaja en Nutanix con Intel y ayudaros en que conozcáis más buenas porque se haya quedado en el tintero o que ahora no surja y os surja a posteriori, pues nada, poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de... Y si no hay más dudas, os dejamos que paséis una fantástica mañana dándolo todo, trabajando y nada, donde estamos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Laura. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.